Buenas tardes, respetables hermanos y hermanas. De nuevo el Señor me permite estar con ustedes. Soy el hermano Alexander Castellanos, desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. A Dios doy gracias porque me permite transmitir a través de el alumbrador cristiano este día miércoles 27 de diciembre, 5 de la tarde, hora de El Salvador. Estoy presentando este día siempre el tema sobre la vida y ministerio de Cristo. Y hoy vamos a ver la lección número 78. Y voy a iniciar un nuevo subtema. El subtema que les presentaré es ayudando a la gente en necesidad. Será la parte 1, creo que serán dos partes que les presentaré sobre este examen, sobre esta clase, perdón. Como siempre ustedes saben que estamos a las puertas de iniciar un nuevo año. Deseo para todos ustedes, en nombre mío y de mi esposa, las mejores bendiciones para el año 2024 y no solamente para este año, sino para todos los años que el Señor les permita vivir y por supuesto mientras el Señor Jesucristo nos regrese para llevarnos a estar eternamente con Él. Vamos a ponernos pues en oración para que el Señor me ayude a presentar con sencillez y claridad su mensaje especial para ayudarnos a cada uno de nosotros. Oremos. Padre Celestial, estamos agradeciéndote muchísimo porque nos permites presentar tu palabra. Gracias, Señor, por ello. Permite, Padre Eterno, que lo que diga sea de mucha ayuda para todos quienes la escuchen y que el Espíritu Santo me dirija. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hablando de este tema, ayudando a la gente en necesidad, evidentemente que todas las enseñanzas del Señor Jesucristo son de gran ayuda para cada uno de nosotros. Y este tema no es la excepción. Uno de los milagros más significativos, por decirlo así, que hizo nuestro Señor, uno de los milagros más significativos del Señor Jesucristo, es el que corrientemente se conoce como la alimentación de los 5,000. Este milagro y el de la resurrección son los únicos dos que tienen en común los 4 evangelios. La repetición de este milagro toma mayor importancia cuando uno considera que desde los miles de milagros que Jesús hizo, Juan solo escogió 7 y que era normal en Juan evitar deliberadamente la repetición de la información recogida en los evangelios sinópticos. Yo le digo a usted que es algo verdaderamente muy característico del apóstol Juan. Entonces, ¿por qué se tuvo en tan alta estima este evento milagroso en particular, o sea, la alimentación de los 5,000? Tal vez se deba a que fue uno de los pocos milagros creativos del Señor. ¿Qué es un milagro creativo? Un milagro creativo es aquel en que Cristo creó algo. Otro ejemplo de esta clase de milagro creativo lo constituye la conversión del agua en vino, y en vino de primera calidad, como nos lo dice la Sagrada Escritura. Puede que se deba a que, o que se deba, perdón, a que ningún otro milagro en particular fue presenciado por tan grande número de personas.
en circunstancias que excluían la posibilidad de un engaño, como lo vemos, pues. Entonces, por la razón que fuera, la historia acerca de Cristo que alimenta a la multitud fue importante para los cristianos primitivos. El tema de los panes y de los peces es corriente en el arte cristiano primitivo. El suceso sigue teniendo un significado especial para los cristianos hoy. Cuando se hacen encuestas sobre historias bíblicas favoritas, este relato ocupa invariablemente los primeros lugares de la lista. Existen varios puntos de vista. Doy otra aclaración. Por ejemplo, en la lección que precede a este mensaje que estoy presentando, vamos a analizar el evento desde el punto de vista de una prueba de fe. Pero esto, como le digo, será en el siguiente tema que voy a abarcar. Existen varios puntos de vista desde los cuales se puede enfocar la alimentación de los 5,000. Sin embargo, hay que usarla como ejemplo de cómo Jesús ayudó a la gente y de cómo nosotros podemos hacer lo mismo. Claro, no en la dimensión que el Señor lo hizo, porque el caso del milagro, dar a los 5,000 de comer, evidentemente que nosotros no lo vamos a hacer, sino que desde el punto de vista del darnos, pues. Si algo enseña el Nuevo Testamento, ello es que como seguidores de Cristo que somos, debemos ser sensibles a las necesidades de los demás y tratar de ayudarles. Voy a darle lectura a 3 versículos que nos ayudan a esto. Dice en Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y la última, 1 Juan 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? La historia de la alimentación de los 5,000 contiene importantes principios sobre cómo cumplir los anteriores mandamientos, incluyendo cómo ayudar y cómo no ayudar a los que tienen verdaderas necesidades. Bueno, entremos ya, una vez le he dado esta prolongada introducción, entremos ya a la discusión. Bueno, es normal, en primer lugar, digo que es normal que las personas tengan necesidades. Esto así va a ser. Usted, por más que tenga, materialmente hablando, podemos decir, usted siempre va a tener necesidades. Y claro, estas necesidades evidentemente que exigen una diversidad de clasificaciones. La primera parte del relato destaca el hecho de que hay personas que en efecto tienen legítimas necesidades. Bueno, según la enseñanza del apóstol Pablo que se recoge en 2 Tesalonicenses 3, hay personas a las que no debemos ayudar porque al hacerlo les estaríamos alentando a ser perezosos, o sea, las personas que no les gusta trabajar. Por eso el apóstol Pablo les dice, el que no trabaja, que tampoco coma. Entonces, pero es porque se estaba dirigiendo a hermanos que habían caído en esta situación, no era que realmente eran necesitados.
Nosotros nos referiremos brevemente a esto y puede que usted desee ampliar la idea, pero el propósito en este mensaje es recalcar el aspecto positivo de ayudar y no tanto el negativo. No nos vamos a centrar en el aspecto negativo. Cuando se dice necesidades verdaderas o legítimas, se refiere a aquellas necesidades que las Escrituras nos autorizan llenar. Bueno, comencemos con un repaso y con algunos antecedentes que ya hemos estudiado en esta cátedra que cada día miércoles les presento. Jesús y sus apóstoles habían estado viajando por Galilea. Usted sabe esto. Al final de este recorrido se dieron cuenta de que Herodes había decapitado a Juan el Bautista y estaba tomando un interés peligroso en la obra de ellos. Bueno, en relación con el interés de Herodes en el ministerio de Jesús, yo le recuerdo que repase la lección que hace poco vimos acerca de los peligros del éxito. Cristo propuso a los 12 salir hacia la ribera oriental del mar de Galilea. El destino de ellos era una región desierta cerca de Betsaida Julias, que estaba a unos 11 o 12 kilómetros al otro lado del extremo norte del mar de Galilea. Esta afirmación se basa en la suposición de que el viaje de ellos comenzó en Capernaum o cerca de esta ciudad, o de este pueblo, como lo querramos tomar. Es recomendable que repase usted los propósitos que tuvo Jesús para salir hacia la ribera oriental del mar. Yo le vuelvo a decir, estudié esa lección que vimos acerca de los peligros del éxito. Es probable que viajar en barca por mar fuera un evento sin mayores sobresaltos. Y yo le digo, imaginémonos al Señor Jesucristo y tal vez algunos de los discípulos tomándose una siesta durante el viaje. Mire lo que dice Mateo 8:24. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Esto lo hemos estudiado. Pero veamos, cada vez entro más al análisis y veamos las necesidades de aquellos tiempos. Mientras tanto, la multitud que estaba en Capernaum de algún modo se enteró de los planes de Jesús. Por eso dice, y le siguió a pie desde las ciudades, dice. Mateo 14:13 dice. Luego en Marcos escribió que en Marcos 6:33 que muchos fueron allá a pie y llegaron antes que ellos. Los que conocen pues la región nos aseguran que este recorrido no habría presentado problemas especiales, porque los que viajaban a pie tenían que pasar el Jordán, pero había un vado a corta distancia hacia el norte del punto en que el río desemboca en el mar de Galilea. ¿Qué es un vado? Un vado es una zona de un río o corriente por la que se puede pasar a pie, a caballo o en un vehículo por ser firme y poco profunda. Un vado, por ejemplo, también podemos decir que es la parte rebajada del bordillo y la acera de la vía pública que facilita el acceso de vehículos al garaje o locales situados en ella. ¿Ve? Entonces, nosotros podemos decir pues que fórmese un cuadro de esto en su mente. Los más jóvenes y los que estaban en mejores condiciones físicas corrían por la orilla, mientras que los mayores y los enfermos
iban a un paso más lento. Entre los que se apresuraban todo lo que podían, estaban los que llevaban sus enfermos para que Jesús los sanara. Mire lo que dice Mateo 14, 13 y 14. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Fíjese que no dice a algunos que estaban enfermos, sino que usa el pronombre plural ellos, en tercera persona, o sea, da a entender que los sanó a todos, pues. Es probable que todos comenzaran juntos, pero pronto una larga procesión hacía fila alrededor del extremo norte del mar. Entonces, cuando la barca de Jesús llegó a la orilla, una multitud ya estaba allí esperando ansiosamente su llegada. Por eso le repito lo que dice Marcos 6:33, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y le repito lo que dice Mateo 14:14, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entonces, una interrogante que nos podemos hacer es, ¿se quejaron los discípulos cuando vieron a la multitud? Bueno, no hay exceso de crítica aquí, porque cuando Jesús sugirió dar de comer a la multitud, la respuesta de los discípulos fue que los despidiera. Dice en Marcos 6:36, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. No hubiera sido nada raro, pues estaban cansados y hambrientos. Miren lo que dice Marcos 6:31. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. O sea, necesitaban estar a solas con Cristo. Pero aquí estaba la siempre presente y exigente multitud. ¿Cómo se pudieron haber sentido? A veces estamos muy cansados del cuerpo, de la mente y también muchas veces del alma. Y a pesar de esto, la gente continúa llegando a pedir ayuda. Siempre se trata de ayudar en algún grado de gentileza, pero a veces se tiene que luchar contra cierto resentimiento. La respuesta de Jesús fue diferente a las que muchos de nosotros pudiéramos haber dado. Dice en Marcos 6:34 que Él tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Ve? Entonces, Lucas escribió que les dio la bienvenida. Miren lo que dice Lucas 9:11. Y cuando a la gente lo supo, le siguió y Él les recibió. Miren qué hermoso. Y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Es decir, no fue que los soportó ni que los toleró, sino que les dio la bienvenida. Esto es maravilloso realmente. Les dio la bienvenida. Juan dijo, miren lo que dice en Juan 6:2, le seguían porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces Cristo comenzó enseguida a sanar a los que necesitaban ser curados. Ahí lo dice en Lucas 9:11, y cuando la gente lo supo, le siguió y Él les recibió
y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Que a ese momento no entendían exactamente sobre el reino de Dios, porque acuérdense que ellos estaban esperando un reino materialista, un reino militar, pues, un reino político militar. Pero él no cesó de hablarles al respecto. Dado que jamás dejaba pasar una oportunidad para predicar, también miren lo que dice Lucas 9:11. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas y les hablaba del reino de Dios. Era otro largo día en la vida de Jesús, aunque a veces se retiraba a un monte de la región. Dice el Evangelio de Juan 6, 13 y 15. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Verso 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. La mayor parte del tiempo estaba ocupado en la enseñanza y en la sanidad. Mientras tanto, la multitud siguió creciendo. Juan 6:5 nos dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Juan explicó que estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Se ha insinuado que esto se escribió para explicar cómo creció la multitud cuando los peregrinos que iban para Jerusalén se detenían para ver a qué se debía el entusiasmo. El problema con esto es que estos habrían tenido una abundante provisión con ellos. Sin embargo, cuando se hizo un sondeo de la multitud al final del día, no se encontraron provisiones. Tal vez este detalle se dio sencillamente para subrayar la estación del año, para explicar por qué había mucha hierba. ¿Ves? Había mucha hierba en aquel lugar. Miren lo que dice Juan 6:10. Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Más adelante se dijo que la multitud era como 5,000 hombres, y sin contar las mujeres y los niños. Mateo 14:21. Bueno, aunque se han hecho diferentes cálculos que incluyen a las mujeres y los niños, bien pudieron haber habido entre 10 y 15,000 presentes. Ya esto en varias ocasiones lo he mencionado. Hay quienes creen que pocas mujeres y niños habrían logrado recorrer tan larga distancia, mientras que otros dicen que estas podrían ser tonterías. Pero la verdad es que la gente de ese tiempo no tengamos la imagen de nuestro tiempo presente. Estamos acostumbrados a transportarnos en los medios modernos que tenemos. En aquellos tiempos la gente estaba acostumbrada a caminar. Durante todo el día, Jesús alimentó espiritualmente a las personas, pero al llegar la noche, la necesidad de alimentación física llegó a ser muy seria. Aquellos millares que atestaban la llanura, entre los cuales se incluían Cristo y los apóstoles, habían pasado sin comer todo el día. ¿Se imagina usted 10,000 estómagos hambrientos gruñendo a un mismo tiempo? La forma tan repentina como salió de Capernaum el Señor y la respuesta impulsiva de la multitud no les habría dado tiempo de prepararse para el viaje.
La necesidad de alimento físico puede parecer banal en un día repleto de emocionantes milagros y de enseñanzas transformadoras de la vida. Sin embargo, Dios no nos ha hecho de tal manera que nuestros cuerpos deben reponerse de vez en cuando. Es cierto, como dice Mateo 4:4, que no solo de pan vivirá el hombre. Sin embargo, una hogaza o un bollo de pan es necesario de vez en cuando para mantenernos vivos. Como quien dice, unas tortillas con frijoles y arroz son necesarias para levantar nuestro cuerpo y mente. Jesús no dudó en hacerles ver la necesidad de la gente a sus discípulos. Señaló a la multitud y preguntó a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Juan 6:5. Note usted el énfasis que hay en el pan. Por eso es que digo que nosotros diríamos tortillas de maíz, en Sudamérica dirían plátanos o papas, porque eso es lo que sustituye la tortilla de la región de El Salvador y de la región centroamericana. Más adelante les dijo a los apóstoles, en Mateo 14:16 dice, Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. La multitud tenía necesidades tanto físicas como espirituales. Yo me pregunto, ¿cómo reaccionaría usted, cómo reaccionaría yo mismo si de repente a su casa le llegan 6 personas de visita y les tiene que dar de comer? Evidentemente usted tendría mucha congoja. Aquí, hermanos y hermanas, se trataba de 10,000 o más. Y nosotros pasamos esto, hermanos, para los tiempos de los 12 años de guerra. Me acuerdo cuando fue la ofensiva final, que tuvimos que darle cabida a la familia, la tía de mi esposa, ella y sus 3 hijos, mi hermano mayor con su esposa y sus 3 hijos, mamá Domi, mi suegra, con una de sus nietas, y nosotros que éramos 5, bueno, en total éramos 16 viviendo en esta casa. Qué hermoso fue que tuvimos ayuda de parte de la iglesia, nos daban cereales, nos daban frijoles, arroz, azúcar, y bueno, para darle de comer a tantos jóvenes y adolescentes, pues yo les daba números para que hicieran cola para poder recibir su ración. Bueno, hablemos de las necesidades de hoy. Hoy la gente sigue teniendo necesidades, verdaderas necesidades. Las necesidades más importantes son espirituales, lo sabemos, hablando desde el punto de vista de nosotros como hijos de Dios. Jesús recalcó esto cuando preguntó, diciendo en Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No obstante, la gente también tiene otras necesidades que no deben pasarse por alto. Un hombre le estaba contando a otro acerca de haber ido a un lugar donde la gente se estaba muriendo de hambre. ¿Qué le diste?, preguntó el segundo hombre. Les di tratados, respondió el primero. ¿Qué sucedió?, preguntó el segundo. ¿Se los comieron?, dijo el que hacía el relato. Hermanos y hermanas, tenemos que entender que muchas veces la ayuda que tenemos que dar es práctica. Les narro vivencias de nuestra vida. Digo nuestra vida porque mi esposa está aquí al frente siempre apoyándome en todo aspecto para dar estos mensajes.
Una vez un hermano en la fe me contó que fue a pasar consulta por un dolor estomacal. El médico le dio la receta. Él me dijo, me voy a poner la receta, o sea, el papel, en el estómago, hermano, para que se me quite el dolor. Él me estaba diciendo que lo que necesitaba era la ayuda financiera para comprar la medicina para calmar el dolor. Eso era lo que él estaba insinuándome. Otro ejemplo, recuerdo que cuando yo tenía 16 años, pasé consulta en el Instituto Nacional donde yo estudiaba. Llegaba un médico, que por cierto era nuestro profesor de anatomía, el doctor Joaquín Parada. Recuerdo pues que cuando yo tenía estos 16 años pasé consulta con este médico de esta institución educativa donde estudiaba. El problema era que sangraba mucho de mi nariz. Me dio la receta. Me dijo, tienes que tomar vitamina K. Pero la pobreza de mis padres era tan grande que tuve que quedarme con la prescripción en la tinta. Por eso es que tenemos que entender que la ayuda muchas veces es de índole práctico. El Señor Jesús fue práctico, hermanos y hermanas. Hay ciertas necesidades que hemos reconocido durante años. Necesidades tales como las de alimento y vestido. Santiago 2:15 habla de que los que están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, pues. En una presentación de diapositivas sobre el tema de los edificios de la iglesia primitiva de los siglos IV y V, todos tenían una o más habitaciones a un lado para almacenar alimentos y vestidos para los necesitados. Es un gran ejemplo que nos da la iglesia del primer siglo, cómo es que compartían con los necesitados los bienes que tenían. Otra necesidad que por lo general se reconoce es la de las viudas y de los huérfanos. Santiago escribió, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Santiago 1:27. Muchas congregaciones tienen programas para cerciorarse de que sus viudas no sean desatendidas. Mire lo que dice Hechos 6:1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Algunos cristianos han adoptado niños sin hogar. Otras maneras como se han procurado cuidar de estos la constituyen los hogares de niños y los hogares de ancianos. No siempre hemos estado de acuerdo en la mejor manera de cuidar de las viudas y de los huérfanos, pero sí hemos estado de acuerdo en que hay que hacerlo. Esa es una realidad. Podrían mencionarse otras necesidades que comúnmente se reconocen, tal como la necesidad de cuidar de los enfermos, ya lo he mencionado. Claro que lo que quisiéramos es sanarlos de una vez por todas, como lo hacía Jesús y los apóstoles, pero nosotros no tenemos ya ese don de sanidad. A Jesús le preocupaban los enfermos. Él elogió a los seguidores benevolentes con estas palabras: estuve enfermo y me visitaste. Mateo 25:36. La mayoría de las congregaciones tratan de ayudar a los enfermos, lo cual incluye llevarles las comidas que necesiten. En algunos países, los cristianos han construido incluso hospitales para contribuir al alivio del sufrimiento. Es bueno servir a otros como lo hacemos hoy, pero deberíamos ser sensibles al hecho de que siempre se están presentando necesidades adicionales o por lo menos
nuevas expresiones de antiguas necesidades. Gálatas 6:10, que ya lo he leído, dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Habla de hacer bien en un sentido general. Primera Tesalonicenses 5:14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. También indica que debemos ayudar a las personas con la necesidad que sea. Las necesidades que menciono en esta disertación son las que veo en los alrededores, o que vemos pues en los alrededores, a lo mejor de donde vivimos. Yo le digo pues que cuando estoy diciendo que es bueno servir a otros como lo hacemos hoy, pero deberíamos ser sensibles al hecho de que siempre se están presentando necesidades adicionales, o por lo menos nuevas expresiones de antiguas necesidades, en las cuales se incluyen, voy a mencionar al menos 6 de ellas. 1, la desintegración de los hogares a causa del divorcio. 2, el descuido y el maltrato de los niños. 3, el crecimiento del alcoholismo y la drogadicción. Otras necesidades surgen porque, número 4, la promiscuidad sexual está muy extendida y la epidemia del SIDA da pocas señales de ceder. 5, también hay hombres y mujeres que luchan con serios problemas emocionales. Además, sin agotarse la lista, en nuestras ciudades cada vez está aumentando. Y número 6, el número de personas que viven en la calle realmente es triste, realmente es lamentable. Yo voy a terminar diciendo lo siguiente: no estamos insinuando que tenga las respuestas sobre todo cómo resolver estos problemas. Yo sé que muchas veces es bien difícil. Tampoco estamos sugiriendo que como congregaciones que somos deberíamos elaborar programas para hacer frente a estos desafíos, porque como siervo de Dios entiendo perfectamente, hermanos, que hay congregaciones del Señor que son congregaciones muy pobres, que ellos mismos son muy necesitados. El mensaje es para todas aquellas congregaciones que lo pueden hacer. Lo que estamos tratando de hacer es recalcar que las necesidades existen y que las hay de toda clase, que son verdaderas, legítimas, y nosotros como cristianos podemos ayudar a llenarlas si estamos en las posibilidades de hacerlo. Una vez más decimos, debemos darle importancia a lo primero. No debemos dejar que se nos desvíe de la mente de llevar a las personas a un conocimiento de Jesucristo que les salvará. Al mismo tiempo, desatender las necesidades urgentes de los que nos rodean equivale a ser menos de lo que Dios quiso que fuéramos. Si bien el más grande mandamiento es este, mire lo que dice en Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Repito lo que dice 1 Juan 3:17, que lo hice al principio de este mensaje. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y por último, en la primera epístola también del apóstol Juan, en el capítulo 4, versículos 20 y 21, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano.
Gracias doy a Dios, hermanos, porque Él me ha permitido presentarles esta primera parte de este mensaje que trata de ayudando a la gente en necesidad. Les invito para el miércoles 3 de enero año 2024, que con la ayuda de Dios estaré presentando la segunda parte. Será el primer mensaje que presentaré en este nuevo año que el Señor nos ha dado. ¿No cree usted que es una gran bendición terminar un año cronológicamente hablando? No estoy hablando del año de su cumpleaños, estoy hablando de la cronología. Entonces, tenemos que rendirnos siempre a Dios en claro agradecimiento. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Les deseo siempre, en nombre de mi esposa y el mío, lo mejor para el próximo año. Y no es limitada a un año cronológico. Que esta bendición sea permanentemente hasta que el Señor venga. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque nos permites presentar tu divina palabra. Esta palabra que nos ayuda, que nos redarguye, que nos ayuda a obrar lo mejor que podamos. Señor, gracias por ello, porque tenemos ese gran aliciente de ella a través de nuestro Señor Jesucristo. Permite pues que siempre vivamos una vida entregada a ti, de tal manera que la labremos para un día estar eternamente contigo. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.